Hola a todas, a todos. Continuando con el módulo 6, que es pautas para la elaboración de protocolos de gestión del riesgo frente al COVID-19 en centros de acogida. Vamos a ver la unidad 6.3 que trata del protocolo de caso sospechoso en el marco de la emergencia COVID-19. Evidentemente este ha sido un protocolo muy debatido y muy interesante que les voy mostrando a continuación. El propósito de este protocolo es establecer de manera general cuando un miembro del personal interno, ya sea personal administrativo, técnico, educadoras, niñas, niños, adolescentes, presenten síntomas de COVID-19, donde la actuación debe ser coordinada, preferentemente con un centro de salud, pero también comprendemos de que ahora existe una saturación de los centros de salud. Entonces, por lo menos debemos procurar el coordinar con un especialista en salud a fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes del centro de acogida. ¿Cuáles serían las acciones previas? Primero, y no debemos olvidar, por más que veamos de forma reiterativa este punto en todos los protocolos: información, instruir, conocer las características sobre el COVID-19. En cuanto a sintomatología en este caso, ¿verdad? También debemos fomentar confianza. Es un tema importante. Tener una comunicación positiva sobre los síntomas y el apoyo que se les brindará. Actualmente está ocurriendo un efecto contrario. Los que tienen COVID se limitan a comentar, no avisan a nadie, y ese es un camino no adecuado, porque cuando se van complicando las cosas es muy difícil también brindarles un apoyo, ¿verdad? Pero también por el otro lado, se comprende esto o entendemos esto, ya que mucha gente, al conocer que alguien tiene COVID, empiezan a aislarse, empiezan a alejarse de esa persona, cuando la realidad es de que cualquiera de nosotros puede tener COVID, cualquiera de nosotros puede contagiarse COVID. Y lo que menos quisiéramos es que exista una discriminación, que exista un proceso de alejamiento de todas las personas, ¿no? En ese entendido, debemos promover la confianza. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros debemos empezar a autoanalizarnos y cuando veamos que tenemos algún síntoma, debemos comunicarlo. Uno, para nosotros ya recibir una atención oportuna, y lo otro también es para cuidar a nuestros compañeros, a nuestros niños, a todos los que están en nuestro entorno, ¿verdad? Otro punto importante es, dentro de las acciones previas, es tener a disposición y en lugares visibles los contactos o números de emergencia. Debemos tomar esa previsión. Han salido en diferentes lugares los números gratuitos en diferentes departamentos. Por ejemplo, este es un número de Cochabamba. Entonces, que exista ese plan de llamadas en un lugar visible para que podamos recibir una atención oportuna por los especialistas, ¿no? Asimismo, tenemos que tener en nuestro entorno técnico, administrativo, en nuestro equipo de profesionales que trabajamos en el centro de acogida, tener un responsable del control de sintomatología,
De preferencia especialista, ¿no? Pero hay muchas veces que no se va a poder lograr eso. Entonces, por lo menos que tenga un conocimiento adecuado, ¿no? De todos los síntomas que tiene el COVID. Ya entrando a las acciones ya de seguimiento y control, debemos establecer un control de síntomas en todo ingreso al centro de acogida. Con preguntas básicas, ¿no? En caso de que estas preguntas diagnostiquen sintomatología, entonces debemos solicitar inmediatamente el apoyo de un especialista. Además, es importante aperturar un canal de comunicación permanente para síntomas COVID con un especialista del centro. En algunos centros lo que han hecho es el especialista del centro tiene una red WhatsApp donde pueden comunicar algunos síntomas, algunas aclaraciones. Ha habido muchos casos que no ha sido COVID, ha sido un resfrío. Entonces, debemos aperturar ese canal con los especialistas. En algunos centros también han tenido que contratar un doctor que si bien no puede permanecer en el centro, pero por lo menos con unas redes de WhatsApp o unas llamadas telefónicas está al tanto del personal. También se ve necesario el determinar algunos controles semanales un poquito más profundos a todo el personal. Esto, claro, siempre si las condiciones del centro así lo permiten. Esto es algo muy importante que se ha ido hablando y lo que se quiere con esto es tomar todos los resguardos, pero también eso que no signifique que tengamos que dejar de preocuparnos en la realidad de los centros. Debemos mantener el contacto único de coordinación del centro de acogida a través del especialista con el centro de salud establecido, ¿no? Como habíamos comentado. Siempre, siempre debemos promover la tranquilidad ante todo. Ustedes saben que mucha gente está siendo recuperada, más aún cuando inician el proceso desde un inicio. Debemos evitar el tema de paranoias colectivas. Esto es algo importante. Debemos mantener la tranquilidad. Dentro de las acciones de mitigación, debemos considerar de que el desinfectar y lavar las prendas e insumos del sospechoso, utilizando siempre el equipo de protección personal. Así también, de las personas que estuvieron en contacto cercano y que tengan sospechas de contagio, deberán aislarse, ¿no? Un tiempo prudente, recomiendan 14 días. Para evitar riesgos con un seguimiento de sintomatología, debemos ser muy cuidadosos en eso. Y cuando tengamos un caso sospechoso, debemos activar el protocolo 11, ¿no? El primer protocolo que vimos, el de monitoreo de síntomas. Asimismo, debemos considerar el tener un plan de continuidad. ¿Qué quiere decir este plan de continuidad? Si bien vamos a tener un caso sospechoso, ese personal va a tener que autoaislarse, ya sea en su domicilio o ya sea en, en el centro, eso ya van a ir adecuándolo ustedes. Pero ¿qué ocurre? Menos un profesional, menos un administrativo o menos una educadora, ya estamos en una cierta dificultad. Para ello, tenemos que armar un plan de continuidad. ¿Qué ocurre si 3 educadoras ya van a estar en un aislamiento? Tenemos que ver cómo va a continuar con el normal funcionamiento. Eso significa un plan de continuidad. ¿Quiénes van a asumir turnos? ¿Cómo vamos a compensar esas horas de trabajo?
cómo vamos a ayudarnos. Ese tiene que ser el espíritu. ¿Cómo vamos a ayudarnos como equipo de trabajo? Entonces, el plan de continuidad lo que va a hacer es realizar todas las actividades básicas, normales, para el funcionamiento del centro. Y esto es importante. Debemos identificar a las personas o a la población vulnerable. Y esas personas tenemos que ver de protegerlas de mejor forma. Este sería el protocolo. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.